Ya estamos aquí en 8 Magazine León a puntito de comenzar nuestro programa en directo y tenemos muchas cosas para vosotros esta tarde. Por ejemplo, si tienes más de 12 años y te apetece aprender inglés en el extranjero, vas a poder hacerlo con Nubra. Ellos nos proponen pues el verano o incluso el curso escolar completo en Irlanda y hoy nos van a contar todos los detalles para poder sumarnos a esta gran experiencia. Pero es que si ya tienes tu carnet de conducir, si son tus primeras navidades, las que acabamos de pasar, o tu primer invierno explorando la provincia con nieve, te vamos a dar muchos consejos para que esa conducción con tanto frío, nieve y hielo sea muchísimo más segura. Y si tienes años de experiencia, tampoco está de más recordar qué tenemos que chequear en nuestro coche con Autoescuela San Fernando. Y además vamos a hablar de cultura, de tradiciones y de algo muy nuestro como son estos 142 ramos leoneses de Navidad y otras festividades. Son 142 poemas escritos por Antonino García Álvarez y recopilados por Joaquín Serrano, textos a los que hemos tenido acceso gracias a la investigación de este leonés que hace pues unas cuantas décadas se puso a investigar y rescató los originales que tienen más de 2 siglos de historia. De todo ello vamos a hablar enseguida, dándonos un instante porque también tenemos muchas recomendaciones que daros. Nada, unos minutos y comienza 8 Magazine León. Hasta ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a 8 Magazine León. Esto que acabáis de escuchar era la primera prueba para que determinéis si estáis ya preparados o no para iros con Nubra de experiencia extranjera a aprender inglés. Si habéis pillado un poquito de la canción es que tenéis ya un nivel bueno, porque las canciones en inglés no siempre son fáciles. Si no os habéis enterado ni de papa, pues a lo mejor tenéis que empezar por algo un poquito más modesto que el curso escolar entero. Pero bueno, que también tenemos opciones para vosotros, Enseguida hablamos de eso, pero antes quiero recordar que hoy es día 8 de enero del 2026, que estamos ya en 2026, y que hoy, bueno, pues para rareza y extrañeza nuestra, pues es otro de esos días donde no se celebra nada. No es el Día Internacional de nada, ni el Día Nacional de nada, ni nada de nada. Así que hoy les felicitamos el santo a las gúdulas y a los severinos, porque eso sí se celebra hoy. Así que si te llamas así, pues un beso muy fuerte de parte del equipo de 8 Magazine León y que tengas un muy feliz día, que te inviten a unos pasteles o algo, que es buena hora para ello. Así que nada, a celebrarlo. Y volvemos a lo que nos ocupaba, pues eso, si las canciones en inglés se os despistan, si os cuesta ver series, películas en inglés, o si vosotros decís, joroba, es que yo con lo que me enseñan en el instituto y con ver las series subtituladas me parece que ya se me queda corto, quiero algo más. Pues este es vuestro momento, ir planificando el curso que viene, porque os podéis marchar a Irlanda hasta un curso completo. Tengo conmigo a Alba y a David. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Y son los responsables, junto con el resto del equipo de Nubra, de poder irnos al extranjero a estudiar tanto tiempo como queramos, prácticamente. ¿Cómo estáis? Lo primero. Muy bien. Genial, empezando enero. 2026 con fuerza siempre. Claro que sí. Quizá el día 8 le podemos marcar, el día 8 de enero para viajar al extranjero. Pues Buena mira, y fecha tiene para... esta rima, ¿sí, no? Bueno, podemos irnos al extranjero con distintos programas que desde Nubra, Alba, vosotros organizáis, planificáis para que al final los alumnos puedan extraer lo máximo de la experiencia, ¿no? Eso es, podemos empezar pues un poco siendo más pequeños desde una semanita hasta después poco a poco un mes en verano, igual es súper buena idea, acabando por trimestre o año escolar en Irlanda, Estados Unidos, un poco de mezcla, eso es. Y bueno, tenéis que saber que de cara no solamente al curso en el que os encontréis, quiero decir, os vais una semanita fuera y reforzáis un montón de conceptos en inglés, esto está fenomenal, pero es una muy buena inversión de cara al futuro, ¿verdad? A medida que nos vamos haciendo mayores, que entramos en otras etapas educativas, por ejemplo, David, tú controlas mucho el tema de universitario, ¿no? Llevar un refuerzo en el segundo idioma, esto está fenomenal, es muy positivo para los alumnos. Sí, vamos, sin duda.
Siempre decimos que en el aula, que yo soy de aula, llevo muchos años enseñando inglés, pues no llegas a todos los alumnos o llegas, pero a veces no de la forma que te gustaría. Y bueno, pues una posibilidad de, si tienen de ir un trimestre o un curso académico al extranjero, ahí sí que refuerzas no solo a nivel lingüístico, comunicativo, sino también a nivel social y a nivel de aprendizaje de vida. Entonces merece la pena salir un poco de la zona de confort, del entorno familiar y buscar allí otra familia que te brinde todas esas oportunidades que a veces vas buscando. Estábamos comentando justo antes de empezar el programa que yo, por ejemplo, en mi caso particular, me arrepiento tantísimo de no haber aprovechado una oportunidad de estas o haber tenido una experiencia de estas características en mi adolescencia y vosotros estabais a la par conmigo de anda, que si pudiéramos volver a tener 15 años hoy e irnos un curso escolar a Irlanda, íbamos los tres de cabeza. ¿De cabeza? Tirando directos, claro que sí. ¿Qué es lo que nos aporta, además de estas destrezas lingüísticas, o sobre todo a la hora de familiarizarnos un poquito más con el idioma? Culturalmente y emocionalmente evolucionas muchísimo. Es verdad que dependemos mucho de nuestra familia, hemos crecido con ellos, estamos acostumbrados pues, a cómo vive tu familia, a las cosas que se hacen en el día a día, pero salir fuera, también apreciar lo que tienes en casa, ver cómo vive la gente, ver cómo se mueven, también darte cuenta del idioma que hablan, de lo útil que es decir, que son muchos crecimientos, no solo de forma lingüística, no solo con el inglés o con cualquier otro idioma que hables, sino también con ese crecimiento personal, emocional, de madurez que vas adquiriendo con el paso de los días, las semanas, y ya no te digo ya si te quedas un año entero. Es que me parece una pasada, sí. Porque se les da la oportunidad de marcharse con familias locales de allí de Irlanda, ¿no? Que ya solamente una semana, bueno, pues solo tenéis que pensar en cuando os marcháis de vacaciones a algún sitio con vuestra familia, que es una locura la cantidad de cosas diferentes que pruebas, que ves, que experimentas. Pues imagínate, pues eso, con un padre y una madre que de repente son irlandeses, ¿no? Y es una pasada, pero si puedes alargar esa estancia, es que te empapas de su cultura, de sus tradiciones, de sus rutinas, ¿no? Es como que te cambia la vida de repente. Sí, así es. Para una alumna o un alumno español, esa apertura cultural y esa primera aproximación al idioma, ya sea una semana, 15 días, un mes, tiene cantidad de beneficios. Mira, publicamos un artículo, yo gracias a los datos de Nubra y como te comentaba antes, que trabajo también trabajo ahora en la universidad, más de 150 alumnos participaron en el estudio y valoramos un poco qué sentían ellos cuando viajan al extranjero, a distintos países anglófonos, durante 10 días, 15 días. Y los resultados, bueno, fueron espectaculares. Ya no solo a nivel lingüístico, como decía, sino a nivel social, y ellos entendían que esas inversiones lingüísticas son muy válidas para el futuro profesional que les espera, son capaces de ver que han mejorado pues, su fluidez en el idioma, el entendimiento, pues toda la parte de las destrezas orales de la lengua. Algo que nos pasa muchísimo a los españoles, es que nos suele dar vergüenza. Entonces te da vergüenza los primeros 5 minutos, después cuando ves que todo el mundo te habla en inglés, pues no te queda más remedio que al final pues perder esa vergüenza, porque seguro que los conocimientos y la capacidad los tienen y se van a ir mejorando, o sea que es una cuestión de quitarse ese miedo. Sí, sí, y poder hablar distintos registros en inglés. No es lo mismo comunicarse con los profesores nativos que con la familia de acogida o simplemente cuando vas y coges un autobús y tienes que entender el acento, tienes que entender las indicaciones y entonces eso es muy bueno. Y sí que a veces pues esas posibilidades no las tenemos en las aulas aquí en España, en León, hay muy buenos centros escolares, no en Burgos, que yo vengo de allí. Pero bueno, a veces nos falta esa parte que complementa y se necesita que empresas como Nubra, yo confié hace muchos años en Nubra buscando, siempre lo cuento para mis alumnos del centro, pues algo especial lo encontré y bueno, y mira dónde estamos. Sí, pues, lo voy a avalar siempre de la mano de Alba y grandes profesionales que están aquí en León, pues la verdad que hay que animarse. Así que cuando tengas niños, Patricia, todavía no, ¿no? No, todavía no. Algún día llegar, pero yo me voy con ellos, ¿eh? Yo no les dejo que marchen pues solos porque esta experiencia es para disfrutarla también los alumnos, o sea, los adultos. Decíamos que vosotros además lo que nos proponéis, Alba, son 2 destinos en Irlanda, ¿no? Que esto está fenomenal porque dentro de los países angloparlantes, pues también está bien que nos vayamos acostumbrando a distintos acentos, a distintas maneras de hablar. Eso es. Sobre todo nosotros nos hemos centrado en Irlanda del Sur, en 2 pueblitos pequeños que se llaman Waterford y Cork. ¿Y por qué hemos ido ahí? Pues un poco asimilarlos a lo que estamos, ¿no? Es decir, tanto León como Burgos son ciudades medianas, tirando a pequeñas, diríamos.
en la que ir a una familia es más sencillo, el tipo de cómo te acogen es completamente diferente. También los centros escolares, preferimos ir a sitios más pequeños, más manejables para ellos, en los que ellos puedan desarrollarse, puedan crecer, más seguros, digamos, entre comillas, que también puede ser seguro irse a Dublín, pero bueno, sí que creemos que yéndose a sitios más pequeñitos, más manejables, ellos crecen mucho más, les cuesta menos, y luego también aquí los padres quedan más tranquilos con el tipo de destinos. Bueno, sí. es verdad que una ciudad más pequeña, más manejable, como decías, al final, pues los trayectos, los recorridos, te haces a ellos muchísimo más rápidamente y entonces, bueno, pues ese cambio, ¿no?, de rutina pues se hace muchísimo más fácil y llevadero. Bueno, tenemos esos 2 destinos y en cada uno de ellos escuelas que yo estaba cotillando en la página web como si me fuera a marchar yo mañana con la maleta, y tenemos, por ejemplo, desde escuelas que son mixtas, escuelas que son solo con alumnas, otras que son solo con alumnos. Quiero decir que al final hay posibilidades para todas las familias, en función de cuáles sean sus gustos o sus intereses, pues se puede amoldar un poquito a ellos, ¿no? Exactamente. Es cierto que aquí la forma más típica de colegio, ya sea concertado, público o privado, es que haya niños y niñas, pero en Irlanda, por ejemplo, cambia un poco. Por cultura, por tradición, sí que es verdad que durante años y años han estado separados, tanto ya sea, da igual que sea público que privado, no es eso, la cosa es que es verdad que van alumnos y alumnas separados. Cada vez más vamos viendo que, bueno, pues se van juntando un poco más, se van adecuando a la Unión Europea, un poco con las cosas que vamos moviendo, entonces es verdad que hay muchos centros que se parecen. Pero cambia mucho el tipo de centro también, ya sea privado, concertado o público. Son como pequeñas ciudades, digamos. No solamente vas a hacer tus clases, sino que tienes muchas posibilidades de extraescolares, de clubs gratuitos en los que tú puedes, por ejemplo, aprender a jugar al ajedrez, o hacer un club de estudios, si quieres aplicarte en alguna asignatura en concreto, tienes alguna duda. Semejante como a la típica vida universitaria americana que todos hemos visto en las películas, tal cual, que a lo que es ir al cole aquí, ¿no? Eso es, un poco aquí, y a mí me chocó muchísimo, un poco aquí, como que llegas al colegio y vas a tus clases con tus profesores, y te vas para casa, luego por la tarde te vas a las extraescolares que quieras. Y allí cambia, el colegio es una comunidad, una pequeña ciudad en la que tú incluso por la tarde haces amigos nuevos, de otras clases, de otros cursos, haciendo diferentes tipos de talleres. O, por ejemplo, el club de cocina también, que a mí me parece súper interesante. Claro, son al final habilidades que aquí no se aprenden tanto, pero que tienes la oportunidad de aprender allí y además de conocer a un montón de gente. Alba es más de cocina y deporte y yo más de drama y teatro. Bueno, también me gusta, pero sí. Bueno, claro, si es que esto es lo bueno, ¿no? Puedes que hay elegir tantísimas opciones que es muy difícil que llevemos a 2 alumnos o a 2 alumnas o a un alumno y una alumna que tengan exactamente los mismos gustos desde aquí, pues oye, que tengan una oferta tan amplia allí, pues al final hace que encuentren también un grupo mucho más afín, ¿no?, a ellos. Exacto. Que no dependan única y exclusivamente del alumno o de la alumna con el que van a compartir hogar y familia, sino que también tengan la posibilidad de hacer su propio grupo de amigos, que esto es muy positivo. Sí, sí. La verdad que, bueno, Irlanda ofrece un montón de posibilidades. Cuando una familia nos pregunta siempre, o a mí me pregunta, oye, por tu experiencia, ¿me recomiendas? Pues claro que te lo recomiendo, pero sí que es verdad que el requisito, dices, bueno, tu hijo o tu hija está en secundaria, vale, es una edad perfecta. ¿Qué requisitos? Pues el requisito primero es que quiera. Es decir, claro, has suspendido todas y te voy a obligar a ir al extranjero. Pues no. Casi que espera un poco a que la adolescencia, ¿no? se tranquilice. A que se le pase el pavo, vaya. Prácticamente. Pero si cualquier edad es buena, siempre de secundaria, desde primero de la ESO hasta incluso primero de bachillerato. El sistema educativo de Irlanda te permite convalidar de una forma muy sencilla. La educación internacional en Irlanda es muy buena, es excelente, de excelente calidad, lo que estábamos hablando, y volver a España y convalidar aún más sencillo. Entonces, primero que quieran ir, que tengan esa motivación intrínseca de los alumnos de quiero ir y ¿qué hace falta? ¿Muchísimo nivel de inglés? Pues no. Ahora si vamos al marco común europeo de referencia, pues con un B1, poquito más, poquito menos, entre comillas, se pueden desenvolver porque allí ya la inmersión da sus frutos a partir del 10º día, ya podemos decir, bueno, incluso antes, los primeros días sí que están un poco más despistados, por así decirlo, pero luego a partir de la segunda semana, tercera, eso empieza ya a rodar y van solos. Entonces, requisitos pero de una forma increíble además, sí, les acompañamos tanto a la ida como a la vuelta, como en todos los trayectos que se hacen, porque nos gusta un poco, pues eso, llevarlos de la mano. Se hacen entrevistas previas también y
les ves a las 2 o 3 semanas, son como completamente diferentes. Y ya cuando les vamos a buscar en Navidad, parecen otras personas. Bueno, no vengáis a por mí todavía, que me quiero quedar un poco más, ¿no? En la primera entrevista no te dicen ni su nombre, como no me atrevo ni a hablarte, y bueno, y en la tercera ya es que te cuentan, y luego Claro. la red de amistades que se hacen allí, que eso es muy positivo, porque los colegios tienen una tasa de internacionales de un 2-3%, dependiendo un poco del total de alumnos, y es muy poquito. ¿Los alumnos van a encontrar más españoles? Sí, no es nada malo. Yo se lo digo siempre a las familias. Lo bueno de encontrar allí algún español, alguna española que sea tu amigo es que tienes la red emocional ya cubierta. Y cuando empiezan a dejar de llamar a tus padres de aquí, de León o de Málaga o de donde sea, es porque ya allí están felices, están bien en la familia, están bien en el instituto y tienen su apoyo. Y luego ya, bueno, todo lo demás viene, es decir, el nivel de inglés, que aprueben las asignaturas allí aunque las cursen en otro idioma, sin ningún problema. Es que, bueno, son como pasos, pequeños pasos que hay que ir dando. Genera muchos miedos, más miedos de los padres, ¿no? De enviar a tu hijo a... Tenemos el caso, ¿verdad? Que me contaba Alba, dice, no, una familia que el hijo quiere, el padre sí, la madre no. Ahí lo estamos intentando convencerla, pero... Y ella que no, y que no. Bueno, pues a esta familia que seguro que nos está viendo en este momento, vamos a empezar por algo más cortito y luego ya tendrá tiempo el pobre chaval de poder irse. Un puente en Dublín y luego ya. Claro, bueno, o una semanita de estas de las que son de intercambio, que una semana tampoco no te da tiempo a echarle de menos, si es que cuando te quieres dar cuenta ya está en casa otra vez. Y luego ya pues vamos a por un trimestre o por un curso escolar, que ya os digo un que programa de verano, ¿verdad? Súper enriquecedor. Claro que sí. Es que hay muchísimas fórmulas, que esto es lo bueno, que podemos adaptarlo un poco a las necesidades de cada familia y de cada alumno en función de lo que más les apetezca. Entiendo que es ahora el momento, ¿no?, de ya reservar plaza, matricularse en el programa en el que quieran participar y que lo hagan cuanto antes, además, para poder organizarlo con tiempo. Claro, hay que organizar matrículas allí y luego también encontrar tanto el colegio perfecto, porque como bien dice ya David antes, hay colegios especializados un poco más en teatro o un poco más en deportes, entonces encontrar el colegio que es mejor para cada alumno es súper importante, buscar plaza y a partir de ahí encontrar una familia afín, que buscamos también eso. Las primeras semanas puede ser un poquitín más duro, por el cambio sobre todo, Claro. pero yo calculo que a los 10 días empiezas a formar parte de la nueva familia irlandesa, pero también por el trabajo que se le pone, es decir, se intenta poner a niños y a adultos que van a ser afines o incluso con niños de la edad que tengan la misma afición o que vayan al mismo cole en Irlanda, entonces ayuda muchísimo. Al que le dé Y lleva un tiempo. de vértigo, yo desde aquí te pregunto, si de repente a ti mañana te dijeran, ay, es que hay un niño en un cole de Irlanda que es que se muere de ganas por conocer León, ¿tú cómo lo tratarías en tu casa? Divinamente, ¿no? Pues así es como te van a tratar a ti allí. Si es que no tiene más, al final Tal cual. te vas a sentir cómodo, te van a hacer sentir bien, se van a preocupar por ti y además vas a aprender mogollón sin casi enterarte, porque ya te digo que a medida de pasar el día a día te va a ir saliendo pensar en inglés, que eso ya verás tú que es una locura. Hay que animarse. No tener que traducir y que ya directamente pienses en inglés, eso ya es que has tocado techo, que ya vamos. Pues chicos, Alba, David, muchísimas gracias por estar con nosotros, por seguir impulsando este tipo de iniciativas y experiencias que son súper enriquecedoras para los más jóvenes y que ojalá aprovechen esta oportunidad todos los que nos estén viendo en este momento y que tengamos un buen séquito leonés en Irlanda en los próximos meses. Oye, te invitamos, Patricia, Ay. que nos organice Alba el viaje y vamos allí. No me lo digas dos veces, no me lo digas 20 dos veces. días con Patricia en Irlanda y vas grabando los alumnos, lo que pasa, lo que... De verdad, no me lo digas dos veces. Pide permiso aquí 20 días, no es nada, eso no es nada. Hacemos un programa especial o alguna cosa así, ¿no? Una serie, algo así. Bueno, pues apuntaos a través de la página web de Nubra, en el teléfono de contacto, a través del mail, si tenéis cualquier duda y os la van a resolver porque lógicamente seguro que de esta conversación hay cositas que dicen, ya, pero es que de esto no habéis hablado. Bueno, pues ya os ponéis en contacto con ellos y os lo resuelven de mil amores. Chicos, muchísimas gracias y nos vemos Muchas en la gracias. próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Y vosotros eso, apuntaros. Por cierto, voy a aprovechar porque quiero haceros un recordatorio que hace tiempo que no comparto con vosotros y tiene que ver con los aromas, esos recuerdos que muchas veces se quedan impregnados en nuestro cerebro porque el olor a galletas, por ejemplo, el olor, no sé, de la Navidad para mí es como el del roscón de Reyes. Pues en Aromatízame, que es una empresa que nació en 2016 con una idea clara y era el de llenar de aroma cada rincón de tu vida, han logrado aromatizar, valga la redundancia, todo tipo de espacios y eventos con fragancias únicas que despiertan emociones, evocan recuerdos y crean atmósferas inolvidables. El olfato también merece su momento, que cada día pueda oler distinto y que un buen aroma transforme la energía de un lugar. Por eso puedes elegir entre decenas de esencias con las que trabajan para dar con ese olor especial. Huele la vida como se merece. En Aromatízame, www.aromatiza.me. No me digáis que esta última imagen que hemos visto no os recuerda ya a un olor súper característico de cada vez que vas a una piscina cubierta o a un spa, porque yo lo tengo aquí grabado, sin duda. Bueno, un aroma que no recordamos, de hecho, pero yo creo que todos nos podríamos aventurar a imaginar, es el que tiene que ver con la historia, con el medievo, por ejemplo, ¿no? Con nuestro reino de León, allá por los siglos 8, 10, 12. Bueno, pues pronto el aroma no os lo podremos trasladar a través de las imágenes, pero desde luego la historia sí, y todos los capítulos importantes de nuestra historia, en este caso ya con el quinto capítulo, con la quinta entrega de la miniserie Reino, la historia de León, sea tu voluntad. Ahí estáis viendo el que va a ser el cartel que titule esta quinta parte de nuestra historia, y yo creo que ya os da pistas incluso, ¿no?, de algunos de los momentos más estratégicos que se van a vivir en este intervalo de nuestra historia. Un pequeño adelanto también tengo para vosotros, para que os vayáis haciendo la idea de cuáles son esos acontecimientos de los que vamos a hablar. Poco antes de morir, Fernando I tomará la decisión de dividir el reino entre sus 5 hijos. A Sancho le entregará Castilla, tierra de fronteras. A Alfonso le confiará León, la roca sobre la que se asienta la corona. A García le otorgará las fértiles tierras de Galicia. Y a sus hijas Urraca y Elvira les concederá las orgullosas plazas de Zamora y Toro. Esa fue la última voluntad de mi rey. Un intento por sofocar las guerras fratricidas que él mismo había padecido en el seno de su propia familia. Pero la ambición seguirá su propio camino y el reino volverá a unirse bajo un mismo nombre. Y entre pactos y traiciones se alzará un caballero indomable cuya espada hará de su vida una leyenda. Las luchas no cesarán, ahora para defender las taifas frente a un nuevo enemigo. Y será en una de esas batallas donde mi joven heredero encuentre la muerte. Nadie la miraba, hasta que el destino la señaló. Porque la decisión ya estaba tomada.
fecha del estreno, el próximo 8 de marzo, podéis conseguir, por supuesto, en nuestras instalaciones la camiseta con ese logotipo de Reino y, por supuesto, también la pulsera que ahí tenéis en pantalla. Eso es, por un precio de 20 euros podéis tener el kit completo para que cuando llegue la fecha podáis sentaros toda la familia en el sofá y verla bien equipados. Por cierto, os recuerdo también que ya podéis poner, podéis refrescar vuestra memoria poniendo el capítulo 4 de Reino Potestas Dominarum en nuestro canal de YouTube, que ya está a vuestra entera disposición. Y ahora vamos a hablar de los trayectos que todavía, aunque hayan acabado las fiestas, muchos de nosotros hacemos a lo largo de los fines de semana fundamentalmente, y también muchos leoneses y leonesas durante la semana, y que con las heladas, con las nieves, con el frío que pela que tenemos estos días, pues hay que tener muchísima precaución. Ya tengo conmigo a Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Feliz año! Buenas tardes, igualmente. Aquí estamos, un día más. Hoy vamos a dar algunos consejos a la hora de la conducción, pero sobre todo en esta época del año hay que ser extremadamente pulcro con la revisión y la puesta a punto, ¿no?, de nuestro vehículo. Bueno, primero quiero decir una cosa, que siempre somos unos adelantados en el Magazine, en Autoescuela San Fernando y en la 8 Televisión, que yo cuando empezó la dichosa V16, que llevamos con la V16 meses, yo dije aquí en el programa, porque lo dije antes de que pasara, que no se tiraran los triángulos. No tiréis los triángulos, vamos a ver qué pasa, dejarlos todavía, algo puede pasar, no sé si va a cambiar, se van a usar en otros países. Y Tráfico pegó el cambiazo a último momento, a últimos de diciembre, y sacó una instrucción diciendo que bueno, que se podían usar los triángulos. Entonces, nada, decir a los espectadores que somos unos adelantados, que nos sigan viendo. Efectivamente, que no decimos cosas tan descabelladas en este programa. Y luego, bueno, estas recomendaciones para el invierno, bueno, pues yo creo que la gente las sabe, se habla muchas veces, pero ahora justo que estamos en el tiempo de nieve, muchas heladas, mucho frío en la provincia, pues gente que se desplaza, no solo, como decías tú, por vacaciones, sino que vive en pueblos del norte. Claro. Yo mira el tiempo estos días, vaya nevadas en Villablino, en Puebla del Arillo, en todos los pueblos estos, se tiene que desplazar por allí. Estos sí que son los que saben cómo se funciona, porque lo hacen todos los días, pero bueno, recordamos un poco algunas cositas, como puede ser los neumáticos, importante, que estén bien de presión de inflado, de dibujo. Es verdad que ahora los conductores cada vez podemos mirar menos cosas nosotros, y algunas tenemos que ir al taller, pero bueno, todavía neumáticos, presión de inflado, dibujo, ese mito eterno de que hay que bajar o modificar la presión en invierno o verano, nada, se mantiene la presión. Mejor siempre neumáticos de nieve. Aquí vemos en la imagen a un usuario montando las cadenas, que a veces usan menos porque son dificultosas, pero son válidas tanto cadenas como neumáticos de nieve. La gente y hay ahora... veces que incluso son obligatorias, depende cómo estén las carreteras en los puertos, por ejemplo. O sea... Eso es. Incluso ha salido una señal nueva, no se especifica para turismos, que dice que solo neumáticos de nieve, que ya no vale cadenas. Hay una para cadenas o neumáticos de nieve, y otra específica que neumáticos de nieve con los 3 picos, que esa solo para a lo mejor vehículos pesados o situaciones de emergencia. Entonces, eso importantísimo, por supuesto, cadenas o yo creo que neumáticos de nieve. ¿Qué más puede revisar el conductor? Pues puede revisar, por ejemplo, el alumbrado, que funcione, que ilumine, que no haya ninguna lámpara fundida, que tenga el alcance adecuado y si no, al taller. La batería. Pero es importante ver y que nos vean en este caso, para evitar alcances, este tipo de cosas. La batería es, hoy en día las baterías ya sabemos que tienen una duración que no es como antes, que había que rellenar, añadir agua destilada, tal. A los 3 años suelen ya empezar a dar fallo, y también es verdad que en invierno se utilizan muchos más sistemas del vehículo que necesitan de la batería, con lo cual a los 3 años sería conveniente, si tienes un vehículo viejo, ir al taller, revisarla, que te mire cómo está su estado de carga. Luego vamos a usar, como vemos ahí en la imagen, los limpiaparabrisas, los lavaparabrisas y demás. El limpiaparabrisas, pues sus escobillas, que estén en buen estado, que barran bien, que funcione, y el nivel del agua del lavaparabrisas, que siempre es conveniente anticongelante para que no se hiele, pues tenerlo revisado también. Y luego, bueno, para el tema del parabrisas, todos tenemos a lo mejor un rascador, o usamos un rascador en el coche, el típico rascador. Yo tengo uno súper chulo. Yo el otro día he cogido el coche y tengo un rascador, y luego se lo presté a mi hijo porque iba a trabajar de noche. y ese rascador, ahora te has quedado sin él. Y ahora me he quedado sin él. Ese rascador es fundamental, pero bueno, hoy en día también hay gente que le ves que pone, pues lo típico antes eran unos cartones. Sí, bueno, ve mucho, hay porque es bueno, pues un simple y barato. También hay unas cubiertas de limpiaparabrisas tipo de aluminio que podrían también evitar ese hielo o esa congelación del parabrisas. Que no estaría mal tener uno de estos. Esto ya no sería para los viajes, sino para tener en el invierno continuado.
Después, ¿qué más? Los líquidos anticongelantes también, que son fundamentales. ¿Qué más podemos revisar? Pues el líquido anticongelante, el nivel, y vigilar un poco esa temperatura que aguanta, que estos días pues hemos tenido aquí muchos bajo ceros, -3, -4, -5, hombre, hasta -10 la mayoría aguantan, incluso -20, pero vigilar ese líquido anticongelante, el nivel, y ver las temperaturas que aguantan. Y luego, bueno, incluso el líquido de frenos también estaría bien, porque con el suelo mojado, helado, la distancia de frenado aumenta, pues que esté en buen estado, el nivel del aceite también, que todo el motor funcione bien, porque es el que va a hacer que el vehículo sea más seguro en estas condiciones. Y si vamos a hacer un viaje largo, por supuesto, revisar que llevéis el depósito bien cargado de combustible, porque si de repente te coge una nevada terrorífica de estas que te hace parar, pues oye, mejor ir con la tranquilidad de no me voy a quedar encima tirado. Porque encima, si me quedo sin combustible, me quedo sin calefacción. Y entonces es un problemón, que se me apaga el motor y me quedo sin calefacción. Entonces, el depósito lleno siempre, y todas estas cosas que estamos comentando no son obligatorias, no son motivo de sanción ninguna, ni incluso ni las cadenas, ni los neumáticos de nieve, salvo que, como decías tú, sea obligatorio por una señal o por un agente. Pero estaría muy bien. Yo el otro día he viajado a la montaña y me he cogido el rascador y he revisado los neumáticos, para ver cómo estaban, porque es fundamental, pero estaría muy bien pues todas estas cosas revisarlas en viajes cortos, en viajes largos, mirar la previsión del tiempo, por supuesto que hoy en día tenemos mucha información de nevadas, tanto en internet como en otros canales. Claro, incluso la información sobre el estado de las propias carreteras, no solamente si va a nevar o no, sino si tenemos, por ejemplo, importantes placas de hielo. Esta noche de Reyes, justo, la noche del 5 al 6, se quedan un montón de carreteras por ahí con hielo, o nevadas, o cortadas, o con cadenas, sí que hay bastante información sobre eso ahora. Y luego, bueno, también es muy recomendable llevar otros utensilios que nos pueden ayudar, por ejemplo, una linterna. Claro. No es obligatorio, pero bueno, una linterna que nos ayuda. En invierno, pues hay muchas menos horas de luz, menos horas de sol, si tengo que bajar del coche, mirar, comprobar algo. A lo mejor los jóvenes usarían la linterna del móvil, ¿verdad? Pero la batería del móvil hay que guardarla por si tenemos que pedir asistencia o ayuda, porque nos quedemos tirados en algún sitio. Por ejemplo. Mejor vamos a dosificarla. Tener otra linterna. Mira, claro. No sé si la V16, pero se ve mal, estoy de acuerdo que se ve mal de día. Una linterna estaría bien, el móvil cargado, siempre el móvil cargado, porque lo podemos usar para pedir ayuda, y a lo mejor también ese cargador adicional que tenemos que llevar para si nos quedamos sin batería, porque son muchas las horas que nos podemos quedar inmovilizados. Después ropa de abrigo, decías antes. Ropa de abrigo, el rascador que hemos dicho, una manta, porque si al final me quedo sin calefacción y tengo que pasar muchas horas dentro del vehículo, pues una manta o ropa de abrigo me ayudaría, incluso comida, incluso algo de comida, no estaría mal. Que no quiere decir que tengas que llevar un pollo asado, sino que con unas barritas de estas pues energéticas, algo que te aporte bastante energía en un espacio pequeño, pues que ocupe poco espacio. Guantes también estaría bien llevar, aunque claro, tampoco es obligatorio, porque me permitiría protegerme del frío, y a la vez, pues si tengo que manipular cosas, no me ensucio y me permite manipularlas con más seguridad. Todo este tipo de recomendaciones estaría muy bien para conducir de manera más segura. Y a la hora, por ejemplo, de conducir, Ricardo, claro, yo por ejemplo muchas veces he escuchado, pues tienes que ir con una velocidad más lenta, porque si no, si la rueda va girando muy rápido es cuando derrapa, y cada uno te dice una cosa, también he de decir, depende a qué cuñado le preguntes, te va a dar un consejo u otro. ¿Qué es lo más recomendable, por ejemplo, si nos encontramos, pues eso, una carretera a lo mejor más pequeñita, que tenga unas placas de hielo importantes? Circular a una velocidad sostenida, no muy alta ni muy baja. O sea, hay que evitar los frenazos y los acelerones. Eso es, hay un dicho muy, digamos, vamos a decir, de pueblo, que dice, que yo lo he oído en las zonas de montaña, mi madre es de montaña, que hay que circular a una velocidad que te obligue a no frenar, dicen. Es decir, circular a una velocidad no muy alta ni muy baja, que las ruedas vayan girando, pero que no tengan mucha motricidad para que no patinen. ¿Eso cómo se consigue? Poniendo un poco marchas más largas de lo necesario, un poco más largas, que la rueda dé vueltas, y guardar mucha distancia de seguridad con el delante, que ese es el fallo que tiene la gente. Se acerca muchísimo, porque ahí sí que necesito muchos metros para frenar, porque debería dejar de acelerar y no usar el freno, y que la rueda se baje en solas de velocidad. La velocidad suele ser 30, no pasarse, pero 30, 40, claro, no puedo ir en quinta, pero a lo mejor los coches de ahora sí permiten perfectamente ir en tercera, incluso el mío a 50 vas en cuarta. Entonces, ir a esas velocidades medio altas que te permitan que las ruedas den vueltas, pero que no te obliguen a frenar o a acelerar bruscamente.
Bueno, luego el tema de aprovechar las rodadas y esto... Bueno, ahí, eso también depende de quién le preguntes, te va a aconsejar que sí o que no. si la nieve está recién caída, puedes hacer tu rodada porque la nieve está blanda y vas a pisar con el neumático el suelo. Si la nieve ya lleva tiempo caída y puede haber dudas sobre si está helada o tal, pues mejor ir por las ruedas hechas, porque a lo mejor sí que cuando no hay ruedas sí que te pueden patinar las ruedas, claro, o pisar el hielo. Y luego mucha precaución eso, con hacer movimientos bruscos. Movimientos bruscos nada. Hay una nueva norma que parece ser que va a entrar en vigor por el tema de que pase la máquina a limpiar la calzada y demás. Ya se está usando en algunas carreteras en los paneles de mensaje variable, que quieren en condiciones estas adversas de nieve, nivel de servicio, bueno, hay unos niveles de servicio a partir de amarillo o rojo, que los vehículos circulen exclusivamente por el carril de la derecha. Bueno, yo ahí tengo mis dudas, vamos a ver qué resultado da. Los vehículos circulan exclusivamente por el carril de la derecha para que si tiene que pasar la máquina a limpiar por delante de ellos, el carril izquierdo quede libre, porque si te ponen los dos carriles se atasca todo y no puede pasar. Claro. Pero bueno, la clave es que los que circulen por el carril de derecha, que seamos todos, pero que lo hagamos bien. Porque si vamos eso a malas velocidades, en malas distancias de seguridad, no sé si arreglaremos algo. Bueno, yo ya sabes que también me gusta a mí mojarme, que había dicho que este año no lo iba a hacer, pero no puedo sostener yo mis pensamientos solo para mí, que siempre y cuando se aplique en eso, en momentos de emergencia climática, por ejemplo, que está cayendo una nevada tremenda, pues vale, pero bueno, que espero que no lo pongan ya obligatorio para siempre, nada más que por el derecho. No, lo pondrán a partir, lo que decimos, de unos niveles de servicio, a nivel de servicio rojo que se llama, si la carretera estamos en el amarillo, hay nivel de servicio blanco, verde, amarillo, rojo, creo que el nivel de servicio rojo lo pongan, en el negro no, porque está la carretera cortada, me queda la duda del amarillo, a ver cómo reglamentan eso de cuándo, no es como dices tú, es que hay nieve y ya voy siempre por el derecho, no, cuánta nieve cae, cómo está la calzada, claro, el viento, la capa, la helada. No siempre, pero que veremos a ver cómo legislan, en qué condiciones tendremos que circular sobre el derecho. Miedo me dan, Ricardo, miedo me dan. Nivel de servicio rojo, supongo que sí, amarillo veremos. Miedo me dan, pero bueno, de eso ya nos irás informando a medida que se vayan haciendo oficiales las publicaciones en todas estas normativas, y durante este 2026, que además van a entrar algunas cuestiones en vigor, pues iremos comentando a medida que vaya sucediendo. Mira, este principio de año ha sido tranquilo, yo creo que porque ha habido mucha fiesta por el medio de la semana, martes y miércoles fiesta, o sea, miércoles y jueves fiesta, tal, pero siempre a principios de año había un montón de bulos, rumores, van a cambiar los test, van a poner vídeos, van a poner menos fallos, más preguntas. Este año ha estado tranquilo en ese sentido. No había calmado, no había sé ningún... si eso es bueno o malo. Va a cambiar el 1 de enero y estas novedades que sí que parece que van a entrar en el reglamento, vamos a ver si entran en vigor en este año, pero yo creo que así pronto tampoco todavía. Bueno, pues ya nos irás contando. Ricardo, recuérdanos dónde estás, por si hay alguien que necesita refrescar todos estos conocimientos o especializarse con alguno de los carnés que vosotros también impartís. Pues recordar que estamos en la calle del Carmen número 7 y en la plaza de San Marcos número 6, ya sabéis que damos cursos de formación de mercancías peligrosas, de CAB, de todos los tipos de permiso de conducción, para moto, coche, camión, autobús, para recuperación de puntos y nada, como digo siempre, encantado de atender al todo que se acerque por allí y empezar el año con fuerza. Efectivamente, con un nuevo propósito. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos en la próxima. De acuerdo. Y nosotros vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta hablamos de Ramos Leoneses de Navidad, que ese es el título del libro del que vamos a charlar enseguida con Joaquín Serrano. Así que dadnos un instante y enseguida estamos con ello. Tarde, y ahora, aunque hemos dejado atrás las fiestas, vamos a hablar un poquito de la Navidad, de estos festejos donde tradicionalmente se hacía esa ofrenda del ramo leonés y había un canto que lo acompañaba. Pero yo no voy a decir mucho más porque el auténtico experto en la materia lo tengo conmigo ya. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido de nuevo a 8 Magazine León. Venga, gracias, tanto gusto. Y hoy hablando en particular de la obra de Antonino García, que ha sido uno de los grandes creadores, ¿no?, de estos ramos, que así se denominan también esos poemas, ¿no?, que se decían, que se cantaban durante los actos de ofrenda. Qué sorpresa, ¿no?, que un cura, un señor, un sacerdote de principios del siglo XIX,
y hiciera nada menos que 142 ramos leoneses de Navidad y algunas otras festividades, o sea, hace 200 años. Es que lo que más curioso me resulta es que se hayan conservado, que todavía exista una documentación, que existan esos textos originales y que no se haya ido perdiendo por la tradición oral, que también podría haber ocurrido. Claro, es que es un manuscrito, es decir, que quedó escrito a mano. Es una de las grandes novedades o noticias, diríamos, de este libro que ahora publicamos, que se publican 142 ramos leoneses que están escritos a mano hace 2 siglos. Bueno, se escribieron durante medio siglo, desde el 1811, que creo que es el primero, a 1857, porque luego este sacerdote murió en 1858, entonces el último año ya no pudo escribir, pero durante toda su vida, diríamos, de sacerdote, fue escribiendo un año, otro, estos versos para que mozas, pastores, niñas, niños, cantaran en la Nochebuena e hicieran la oferta, es decir, un verdadero ramo de Navidad. Entonces le salieron durante tanto tiempo toda esta barbaridad de ramos. Claro, que habrá gente echando las cuentas en casa y dirá, ya, pero es que entre 1811 y 1856, 57, no pasan 142 años. Y es que no se escribía solo un ramo al año, aunque solo se cantara en estas festividades, por ejemplo, relacionadas con la Navidad. Claro, el hecho de que digamos que este sacerdote tuvo mucha más proyección es porque esos ramos en el manuscrito está documentado que se fueron utilizando, sí, durante la vida del autor, pero después, si él murió en el año 1858, se utilizaron hasta 1944. Está documentado precisamente en la parte superior de cada ramo el otro año u otros años en los que iba siendo utilizado. De manera que es un autor, un escritor de una enorme proyección, porque durante los 50 años que él escribió se cantaron sus versos, pero luego se cantaron, si él murió en el 58 y se cantaron hasta el 44, pues hay casi otros 100 años ahí que se cantaron, principalmente debido, sí, a que otro sacerdote que le continuó era sobrino nieto de él, de don Antonino, con lo cual, pues claro, el sobrino tenía verdadera admiración por esos versos del tío abuelo y entonces seguía utilizándolos él en la parroquia y dejándolos utilizar en otras parroquias, porque es que se utilizaron pues casi en 20 pueblos de la Ribera del Órbigo, no solamente en el pueblo donde él estaba. Claro, eso iba a apuntar, que no solamente fueron ramos para la parroquia titular, ¿no?, en la que él oficiaba las misas, las Eucaristías, sino que, bueno, pues al final compartió ese arte, ese talento que cultivó durante varias décadas con las parroquias vecinas, las localidades y los municipios vecinos. Es un fenómeno curiosísimo, porque o lo conocían mucho o gustaban mucho aquellos versos, o los otros sacerdotes confiaban mucho en él y le pedían año a año pues que les escribiera ramos también para otras parroquias. Entonces tenemos documentado aquí en el libro pues 15, 16 pueblos de la Ribera del Órbigo, hay también 2 o 3 de la Cepeda, hay incluso uno para Astorga, y además no solo en vida del autor, sino que incluso después de muerto el autor, también al cura siguiente, fuera su sobrino o fuera otro, le seguían pidiendo estos versos, lo cual indica pues bueno, la consistencia, la validez, el acierto que veían en estos versos, en estos ramos nuestros leoneses, y todo a mano, como estamos viendo en la pantalla. Me acabo de girar porque yo también los tengo en la pantalla que tengo aquí detrás y he de decir que se conservan en bastante buen estado. Supongo que no todos los versos a lo mejor se leen igual de bien, pero su propia caligrafía es muy legible. Esto habrá ayudado, ¿no?, que durante estos años de investigación sobre su persona y su obra que has llevado a cabo, pues también facilite un poco, ¿no?, el trabajo de hacer esa adaptación en cuanto a la ortografía, a las grafías que se empleaban entonces y las que se emplean ahora. Sí, tuvo que ser un sacerdote muy cuidadoso de la letra, porque
al comparar la letra de estos versos, de este manuscrito, con otros documentos que él tiene, en las partidas de bautismo, partidas de defunción, es evidente la misma, pero aquí todavía cuidaba más la letra. Y en general, en todos esos ramos, en todo su trayectoria vital, escribió muy claro, pero también hay que decir que tenemos un año o dos, es decir, tenemos 8 o 10 hojas en el centro del manuscrito que se leen muy mal. No sé si es debido a que el papel de barba que utilizaba era peor o a que tenía una tinta más gruesa y entonces se pasaba al otro lado y se movía. Con lo cual hay páginas en las que hay que estar pues días para ver lo que hay escrito. Hay que descifrar lo que pone. Exactamente, pero sí que es verdad lo que me preguntaba hace un momento, que la mayoría se lee muy bien y además se nota una persona muy cuidadosa de lo que está haciendo y muy consciente de lo que está haciendo. Guarda además cierta estructura, ¿no? Que se repite de un ramo a otro. Hay partes cambiantes, que son las que, echándole un vistazo a las páginas del libro, podrían denominarse el resumen del año, ¿no? Lo que ha acontecido durante los últimos meses en la localidad de turno, digámoslo entre comillas, pues eso sí variaba, pero bueno, el resto del poema, el resto del canto, de los versos, sí mantienen una estructura bastante concreta. Claro, claro, es que el ramo diríamos que era una estructura heredada, una estructura que venía, lo que había que hacer era recordar la festividad religiosa que se estaba celebrando la Nochebuena, la Navidad, la venida de los Reyes Magos, la Anunciación a la Virgen, es decir, los misterios de la religión católica, y entonces este señor que escribía era un sacerdote y se atenía básicamente a esa estructura, de manera que en los cantares, en los ramos que decían las mozas, principalmente se contaba eso, el misterio del día, pero luego venían detrás los pastores, pastoras, a veces niñas, y entonces ahí el sacerdote, al hacer los versos para esas otras personas, diríamos que se sentía más libre ya para meter más humor, para meter los sucesos nacionales, locales, en fin, los problemas ya reales del pueblo, de ellos mismos, etcétera, ¿no? Se permitía ciertas licencias, ¿no? Muchas, a la hora de completar esos versos. Hay versos que uno dice, pero ¿cómo un sacerdote puede escribir esto, no? Bueno, hay varios investigadores que han dicho, han puesto la posibilidad de que hubiera una especie de autoría algo compartida, que a lo mejor el sacerdote, al reunirse con esos pastores o esas pastoras o esas mozas, pues bueno, iba sugiriendo la estructura del cantar, pero puede también que esos pastores hubiera alguno más conocedor de las cosas o más gracioso y le soltara algún pareado, le soltara algún verso hiciera su aportación, y hiciera su aportación, y entonces el cura lo incluía porque bueno, está bien. Bueno, y que no se nos olvide que los párrocos, los curas no dejan de ser también vecinos de las comunidades en las que viven. Claro. Quiero decir que no son ajenos a lo que sucede en los pueblos, que también forman parte de los mismos. Claro, entonces... él conocía perfectamente todo, porque además había nacido a 2 kilómetros allí, en otro pueblo, que se llama Antoñán del Valle, él ejercía en Quintanilla del Valle, y lógicamente pues conocía a todos desde niño, desde mayor, claro, sacerdote, es decir, que tenía la confianza suficiente para incluir enorme humor en bastantes cantares, no en pocos, en bastantes cantares. Sí que hay que decir que, claro, lo fundamental en un sacerdote pues es relatar, referir el misterio del día, es decir, lo relativo a la Nochebuena y a la Navidad. Claro. Creo que también a través de esta publicación, a través de este estudio, habéis podido hacer una comparativa, se puede ver cómo ha evolucionado alguno de estos ramos con respecto a cómo se concibió originalmente, ¿no? Y realmente no dista tanto, no se ha... no perdido tanta información, sino no ha resultado tan cambiado a lo largo de las décadas. Claro, hay que suponer que esto venía de atrás, venía de la tradición. Yo, un poco orientado por el libro que escribió Alejandro Valderas hace ya década y pico, sugería que los sacerdotes probablemente se inspiraran en autores del siglo de oro. Y entonces, husmeando mucho en Lope de Vega, encontré un poema que recojo aquí en la introducción al libro,
un poema de Lope de Vega, es decir, del siglo XVII, que ya sabe mucho a ramo de Navidad, con lo cual, claro, es un autor fundamental, porque hacer un poema con la estructura de otro de Lope de Vega o imitando algo a Lope de Vega, pues es siempre una garantía para cualquiera, ¿no? Para cualquiera del siglo XVIII, del siglo XIX, en el que estaba este sacerdote nuestro. De manera que sí, estaban celebrando algo religioso que era la Navidad, la Nochebuena, y entonces, claro, querían ofrecer algo al niño Jesús. Entonces lo ofrecían. ¿Qué ofrecer? Pues lo más normal, lo más habitual en este caso eran velas para alumbrar en la iglesia, no había luz eléctrica, entonces las velas venían muy bien, con lo cual mostraban su devoción, pero ayudaban también a la iglesia. Y para explicar esa oferta, el cura hacía unos versos, con lo cual teníamos la doble faceta, el hecho real de ofrecer unas velas, realmente unos pastores, unas mozas ofreciendo unas velas, y el hecho literario de cantar, de recitar unos versos explicando eso que estaban haciendo. Bueno, todo esto viene muchísimo más detallado en la publicación, donde te detienes también, Joaquín, para que cualquier lector que quiera aproximarse un poquito más a esta tradición del ramo leonés, de estos versos que se componían, en este caso por obra de don Antonino García, pues que pueda hacerlo, ¿no? Que pueda adentrarse un poquito más en esa estructura que comentábamos, cuál era, bueno, las características que lo componen, también la interpretación que se le daba explicando estas cuestiones que estamos comentando, pero es que no puedo parar de mirar que en tu propio ejemplar tienes algunos marcados, no sé por qué razón, no sé si es que te gustan por algún motivo en especial, no sé si podríamos leer alguno de los versos más destacados que tengas por ahí, marcados con alguna de las señales de tu libro. Claro. Un cantar completo, un sí. ramo completo no nos da tiempo, pero bueno, sí algunos versos. Es que uno de los valores fundamentales de este libro es que no solamente habla del hecho religioso del día, sino que recoge noticias nacionales y locales, con lo cual también vemos qué repercusión había de lo nacional o de lo local en un hecho como era el acto que estaban haciendo en la Nochebuena. Entonces sí, hay un cantar, por ejemplo el 2, que es muy significativo, porque estaba todavía Napoleón en España, y entonces el cura estaba muy quejoso de los estragos que estaban haciendo realmente los soldados de Napoleón. Sí. De hecho, el cura había tenido un suceso en el pueblo porque, estando los soldados de Napoleón en Astorga, como a otros pueblos, pero también al Quintanilla, al pueblo del sacerdote, fueron una pandilla de soldados, entraron en la ermita, violentaron todo, robaron lo que pillaron, abrieron el sagrario, tiraron las sagradas formas para que las patearan los caballos, al cura le quitaron los zapatos y le hicieron andar por el barro, era el 10 de enero, con lo cual el cura, don Antonino, cuando habla aquí de estas cosas, no está haciendo literatura, está contando los dolores que él pasó, una crónica, las vicisitudes realmente. que él pasó, es una verdadera crónica de lo que está pasando, y entonces leemos unos versos, por ejemplo, del cantar segundo, que es del 1813. Estaban ya empujando a Napoleón hacia la frontera, pero todavía estaba el ejército de Napoleón en España, y dice las mozas en el año 1813, con alegría venimos, Dios amado, a vuestro templo, venimos a darte gracias por tus favores inmensos. Limpiad, Señor, nuestros labios, dadnos licencia y acierto para ofrecer a María esta cera con respeto. Esto es la entradilla, es lo que cantaban las mozas cuando estaban en la puerta de la iglesia para entrar. Y luego entraban y cantaron, aquel año cantaron. Los franceses se marcharon, nuestros soldados tras ellos. Se acabaron los pesares y vinieron los contentos. Por tan grandes beneficios a María gracias demos, por quien tan grandes favores recibimos del Eterno. Venid, venid compañeras, venid que ahora no hay miedo, contad lo que habéis pasado en estos años postreros, cuando saqueaban las casas, cuando robaban los templos, cuando forzaban doncellas, los enemigos perversos. Yo de niño todavía oí contar que las mozas, cuando llegaban los soldados, cuando decían que vienen los soldados franceses, se escondían en el monte entre chopos, robles, para que no las forzaran o para que no las robaran, claro.
Y sigue, cuando el dragón fementido y el mameluco soberbio, honras, vidas y riquezas llevaban a sangre y fuego, cuando de día y de noche todo era pavor y miedo, susto, temor y tristeza, sin alivio ni consuelo. Unos pierden la pareja, a otros quitan dinero, a los unos dan sablazos, a los otros llevan presos. Nosotras, despavoridas, sin poder tomar consejo, el río, prados y monte nos sirve de guardadero. Allí, todas asustadas, los corales escondemos, arrecadas y sortijas por el miedo que tenemos. Por todas estas cosas que tanto nos afligieron, ahora ya se acabaron, gracias demos al Eterno, bueno, etcétera. Lo demás ya es, diríamos, más religioso, ya se centran en la festividad de la Nochebuena. Vuelven un poco a la estructura, a la estructura habitual, claro. Pero lo que comentábamos, siempre dedicaban unos versos a contar los aconteceres, ¿no?, más recientes para las poblaciones donde se entonaban estos versos. Sí. Pues Joaquín, vamos a dejarlo aquí. Yo creo que es muy enriquecedor también dedicarle unos minutos a la lectura de estos ramos, porque nos ponen también un poco en contexto, ¿no?, con la realidad que vivían nuestros pueblos de la provincia allá por el siglo XIX y, como decíamos, a través de una crónica narrada en este caso por don Antonino. Muchísimas gracias. Venga, gracias. Y a seguir investigando, porque estos documentos, la pena es que, bueno, pues son más susceptibles de perderse, de que vayan siendo cada vez más ilegibles, y gracias al trabajo de investigadores como tú en este caso, bueno, pues tenemos la fortuna de conservarlos por escrito y que no caigan en el olvido. Y gracias por darnos voz, claro, porque si no, los libros tendrían que estar ocultos, pero así... No, que estén bien visibles y abiertos al público para que cada cual lo lea cuando más le apetezca. Muchísimas gracias. Venga, Joaquín. Gracias. Quédate ahí un segundito con nosotros porque vamos a repasar rápidamente el tiempo para la jornada de mañana viernes con Irriego. Mañana volveremos a ver los cielos cubiertos en nuestra provincia con alerta amarilla por nieves activada sobre todo en la zona de montaña a partir de las 12 del mediodía. La cota de nieve bajará progresivamente hasta alcanzar los 1100 metros. Vamos a tener temperaturas algo más frescas que en la jornada de hoy, con máximas que a duras penas superarán los 7 u 8 grados, aunque las mínimas se mantienen más o menos templadas para esta época del año, superando en 2 o 3 grados los 0, dejándonos, eso sí, heladas débiles en zonas de montaña. Así que precaución, como hemos comentado hoy, si vais a coger el coche, y preparados en las zonas de montaña para recibir nuevamente precipitaciones en forma de nieve. Bueno, ya habéis visto que el avance para la última parte del fin de semana vuelve a dejarnos los cielos bien cubiertos y con abundantes precipitaciones de manera generalizada. Rápidamente también quiero recordaros que yo he empezado el año estupenda, cuidándome y mimándome, porque tenemos la obligación de también dedicarnos un momentito para cuidarnos, ¿no? Y a mí me gusta hacerlo pues con la manicura, ya sabéis, de Laura Casas, con el equipo de Laura Casas, que me encanta cómo trabajan, que esta ocasión además les pedí que me pusieran algún brillito porque a mí me apetecía, pues no sé, algo que todavía me evocara así el invierno, y tienen algunos esmaltes nuevos que me he estrenado yo. Me dijo Laura el otro día, como es por ejemplo este, que lleva así una purpurina bastante bueno, sutil, pero al mismo tiempo que brilla bastante, y bueno, pues ellos lo hacen a mano alzada. La verdad es que trabajan de maravilla y yo estoy encantada, así que por un año nuevo entero a vuestro lado, chicas, feliz año. Y vosotros, bueno, pues ya sabéis, si necesitáis arreglaros con una pedicura, con una manicura, con una sesión láser, bueno, tienen muchos servicios, solo tenéis que pedir vuestra cita en el teléfono y agendarla cuanto antes, porque tienen la agenda bastante llena. Así que bueno, ese es mi consejo del día antes de irme a publicidad. Y a la vuelta hablamos también de un montón de actividades de las que podréis disfrutar en estos días. No, nada, unos minutos, muy rápidamente estamos de vuelta. Hasta ahora. Nos
aproximamos ahora sí al final de nuestro programa de hoy jueves, no sin antes hacer un repaso por algunas de esas actividades de las que podéis disfrutar ya esta semana y bueno, los próximos fines de semana, que los tenemos más cerca de lo que parece. Vamos con nuestra agenda de planes. Pues hoy vamos a comenzar nuestra agenda de planes con el Festival de Hockey sobre Hielo que acogerá este fin de semana la pista de hielo Ice for City de Espacio León. 4 equipos de toda España y jugadores leoneses de hockey sobre ruedas disputarán 9 partidos con equipos mixtos para exhibir sus dotes en esta disciplina. Los partidos serán este sábado, día 10 de enero, entre las 11 de la mañana y las 2 y por la tarde de 4 a 7 y también el domingo de 10 a 1 con entrega de medallas al finalizar. Y seguimos con otra actividad para este fin de semana y haciendo gala de nuestras tradiciones. Ya sabéis que este sábado, día 10 de enero, Pedrún de Torío acogerá la tercera xuntanza tradicional Sones del Torío, una jornada para disfrutar del vermú musical, platos de cuchara y una fiesta con sabor a tradición. La cita incluye comida popular por 7 euros, opción de albergue con desayuno por 10 y parking para furgonetas. El encuentro tendrá lugar en la Xana de Torío junto a la estación de Feve de Pedrún. Reservas en el teléfono 652 91 0311. Y también este sábado, día 10 de enero, la noche se llenará de rock con el concierto de Meji y la banda y la agrupación cántabra Standby Rock Covers. Una cita con música en directo, temas propios de la banda leonesa y presentación de nuevas canciones que sonarán a partir de las 9:30 de la noche en el Gran Café. La apertura de puertas será un poquito antes, a las 9, con entrada única de 10 euros. Y avanzamos planes también para el siguiente fin de semana, en este caso para el viernes día 16 de enero, que además del Día de la Croqueta, por cierto, también llega al Auditorio Ciudad de León Brothers in Band, el mayor homenaje a la banda Dire Straits. Con el espectáculo Brothers in Arms 40th Anniversary proponen una producción de alto voltaje que revive la magia del álbum más icónico de la banda británica. La formación inicia en León su gira internacional de 2026 tras un año histórico y la cita será a las 8:30 de la tarde en el auditorio. Tenéis las entradas a la venta en la web www.ctickets.es. Y vamos con más música, en este caso para el viernes 23 de enero, será a las 8 de la tarde y llegará a León Symphonic Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional que ya ha conquistado más de 1 millón de personas en todo el mundo y que se presenta en formato sinfónico para ofrecer un show único. Podrás escuchar grandes éxitos de Queen interpretados por prestigiosos cantantes internacionales, una potente banda de rock y formación sinfónica. Más de 2 horas de emoción y magia en el Auditorio Ciudad de León. Ya os digo, todavía nos queda tiempo, pero id cogiendo vuestras entradas en la web www.entradas.com. Y quiero recordaros una vez más que podéis seguir disfrutando de la propuesta gastronómica de Domus Oncinae, una temporada de calçots que podéis degustar gracias a su menú especial de 28 euros, que incluye una teja de calçots, el cachopo de ternera para 2 con patatas y pimientos y postre casero. También si vais con peques tenéis un menú infantil, en este caso incluye pasta boloñesa y cachopo de lomo para ellos. Una propuesta perfecta para disfrutar de los sabores de un producto muy especial en Oncina de la Valdoncina. Reserva tu mesa en Domus Oncinae en el teléfono 606 80 39 57. Y os lo adelantábamos ayer, tenemos un fin de semana convulso en lo que a programación de la 8 León se refiere. Vamos a tener muchísimos documentales que vais a poder disfrutar, algunos de ellos en una segunda emisión en estas fiestas navideñas. Pues empezamos por el principio, si os parece, para que podáis tomar nota. Este sábado, día 10, a las 12:30 de la mañana, el documental sobre los 30 años de funcionamiento del ILC, hablando de proyectos y servicios que han puesto en marcha en estas décadas. A la 1, el documental Escuela de Pastoreo en Bamia,
Cantabria, un proyecto de Naturhaze que podréis volver a ver por la noche a las 9:30. A las 4:30 de la tarde, nuevamente el documental del Tren del Olvido de Isabel Medarde, que ya habéis tenido oportunidad de ver, pero bueno, pues si os lo perdisteis, tanto a las 4:30 como a las 10:30 de la noche del sábado. Por la tarde, un poquito más tarde, valga la redundancia, a las 5, El oso pardo tras las huellas de lo salvaje de Más que pájaros, y ya por la noche, Pájaros, los nombres leoneses de las aves, otro documental también de esta asociación. Para el domingo tendréis la oportunidad de ver nuevamente algunos de estos documentales, pero destaca el documental Memorias del Urogallo Cantábrico, El secreto del bosque, también de Más que pájaros, y en este caso a la 1 del mediodía. Ya sabéis que nuestra programación es muy amplia, solamente os comentamos algunos de los momentos más destacados de la misma, y que mañana regresamos, claro, que todavía mañana es viernes, no querramos correr tanto para adentrarnos ya en el fin de semana. Mañana estará aquí, si todo va como tiene que ir, Emma Rosa Posada de vuelta con vosotros después de las Navidades, compartiendo muchísima sabiduría con los invitados que nos acompañen. Yo me despido ya hasta el lunes, que nos volveremos a ver. Sed felices hasta entonces, un besazo. ¡Mua! Adiós.